Buenas noches. It's morning here. Good evening there. Muy Es buena por la noche. mañana donde está él, es por la noche donde estamos nosotros. Ah, Ha dado los buenos días. Sí, buena, muy buena. bien. Pues nada, yo os dejo I'm en in tertulia Tahiti. y adelante. Fenomenal. Bien, pues como recordaréis de la semana pasada, bueno, la anterior, ¿no? Tuvimos aquí a John Demartini, que como ya sabéis, por lo que estuvimos comentando la semana pasada, es un primer espada del mundo de la espiritualidad, sobre todo en habla inglesa. Aquí es algo menos conocido porque no se han traducido, lamentablemente, ni todos sus libros, que tiene más de 40, algunos de ellos están traducidos al español, muchos de ellos son bestsellers, ni tampoco tenemos todos sus vídeos traducidos al español, lamentablemente, pero nos vamos a poner las pilas con ello, ¿verdad, Óscar? Así es. Estamos trabajando en ello. Y la verdad es Muy que bien. estas entrevistas pues son fantásticas, estas tertulias, para dar ese primer paso. Bien, pues bienvenidos todos, bienvenido John, bienvenida Irene, bienvenido Óscar, cómo no. Irene es Muchas nuestra gracias. traductora aquí oficial, que hace pues todo lo que puede lo mejor posible, y aquí ella pone también, además, trata de aclararnos a veces algunos conceptos que no quedan del todo claros, y ella pone todo el empeño para ello, así que la tarde promete. La vez anterior nos quedamos en el aire con un tema que empezamos y no se terminó. Ahora después le explicas todo esto a John. Sí, no hay problema. Se lo resumes. Quedamos con un tema que quedó un poco en el aire porque lo iniciamos, que eran las relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas es un tema que no solo que promete, sino que da mucho que hablar. Porque John nos hizo una definición de estas relaciones tóxicas, que hoy le vamos a volver a preguntar para iniciar y recordar un poquito los que no saben, pero nos dio una sacudida porque es algo como muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que la pregunta es, John, ¿qué son las relaciones tóxicas? ¿Existen las relaciones tóxicas? John, what Yolanda was doing was introducing you to the audience. She was giving a short explanation of what was the last interview we did to you. And she has a question for you. What is a Please. toxic relationship? Do they exist? A toxic relationship is a label that we put on relationships. Una relación That we tóxica es have una etiqueta que le ponemos a las relaciones, that we have been unable to effectively communicate with. Una relación tóxica es una etiqueta que le hemos puesto a las relaciones con las cuales tenemos dificultades para comunicarnos. It's a projection of our perceptions Es una proyección onto de other nuestra people. percepción. Es una proyección de nuestra percepción hacia otras personas. When they don't match the expectations we have on them. Cuando ellos no llegan a las expectativas que tenemos sobre ellos. And we perceive more challenges than support from them. Y nosotros percibimos que tenemos más desafíos que apoyo por su parte. Every human being has a nice and a mean, a kind and a cruel, a positive and negative sides to their nature. Todos los seres humanos tenemos los opuestos, lo bueno y lo malo, lo generoso y lo huraño. Todas las personas tenemos ambos dos, los opuestos. If you communicate in a supportive manner to what they value, they can be nice. Si nosotros nos comportamos de una forma que encaja con lo que ellos consideran positivo, van a ser amables con nosotros. When you communicate in a John, manner that John, one second. Yolanda, dice Óscar si le puedes dar Yeah. entrada, que ha caído. John, sorry, because Óscar has left the room by mistake. Vale. Mhm. Yes, John, you can carry on. Okay. I'll repeat. When you communicate in a way that supports their values, they can be nice.
Cuando tú te comportas de una forma que apoya sus valores, ellos pueden ser amables contigo. When you communicate in a way or in a manner that challenges their values, they can be mean, even cruel. Cuando te comportas de una forma que está desafiando sus valores, pueden ser crueles, pueden ser antipáticos, no tan amables. When we're not aware of how we're communicating, we can label. Cuando no somos conscientes de cómo nos comunicamos es cuando ponemos las etiquetas. Somebody else can communicate in a different manner with the same person and see them labeled in the opposite manner. Otra persona puede estar comunicándose con esta persona en concreto de una forma totalmente diferente y ponerle una etiqueta totalmente contraria a la que le habías puesto tú. And have a lovely dialogue with the same person. Y tener un encantador encuentro comunicativo con esta misma persona a la que tú habías etiquetado de una forma tóxica, con la etiqueta de persona tóxica. So when we have unrealistic expectations and expect others to live in our values, we give rise to the label toxic relationships. Entonces, cuando tenemos expectativas que no cumplen y están desafiando nuestros valores, es cuando etiquetamos a la relación como una relación tóxica. When people remind us of parts of ourselves that we feel guilty or ashamed about, we project labels of toxic relations. Cuando la persona nos recuerda o nos sobresale algo de nosotros que nos genera culpabilidad o malestar, es cuando hacemos la etiqueta de que es una relación tóxica. So every human being has an individual set of priorities or values they live their life by. Todas las personas tienen una escala de valores por la cual manejan y lideran su vida. And the individual that we are in a relationship with has a unique other set of values. Y la persona con la que estamos en una relación tiene un set de valores totalmente diferente al nuestro. When we expect others to live in our values, Cuando they can't. Ujú. Cuando esperamos que otras personas vivan según nuestra escala de valores, ellos no pueden. And when we expect them to, we get angry. Y cuando esperamos pero no lo hacen, entonces es cuando nos cabreamos, nos enfadamos. Then we get proudful and more narcissistic and expect even more for them to live in our values. Y nos convertimos en personas incluso más narcisistas que deseamos, esperamos que vivan según nuestra escala de valores. And they want to be loved and appreciated for who they are, not who we want to make them. Y ellos quieren ser amados y apreciados por lo que son, por quienes son, no por ser o convertirse en aquello que queramos que se conviertan. And when we expect them to be doing what we want and they don't feel appreciated for who they are, they get aggressive at times. Y cuando ellos se dan cuenta que no estás satisfecho porque no se han convertido en aquello que tú querías que se convirtieran, es cuando muestran un lado más agresivo. And that's feedback to us to learn to be more effective in communication. Y esto es un feedback que se nos da para ser más eficientes en nuestra forma de comunicarnos con ellos. Now, they in turn can also be unrealistic and expect you to live in their values. Y también es cierto que ellos, la otra parte de la pareja, tiene las mismas expectativas, que tú vivas según su escala de valores. And you can both scale up your frustrations not knowing how to communicate in each other's values. Así es que ambas partes podéis escalar vuestra frustración porque ninguna de las dos personas está llegando a cumplir la escala de valores de la otra. And then both label each other toxic and narcissist. Así es que ambos dos etiquetan a la otra persona como alguien tóxico y narcisista. But somebody else who knows how to communicate in their values labels them a friend. Pero otra persona que sabe cómo comunicarse según su escala de valores de estas dos personas de la pareja estará etiquetándolos con la etiqueta de amigos o amigas. Whenever we elevate ourselves and look down on another person,
and project expectations for them to live in our values, we undermine relationships. Cada vez que nosotros estamos proyectando hacia alguien que vemos que tiene que vivir según nuestra escala de valores, can you repeat the last part? When we project on somebody, yeah? Only the last part. When you expect them to live in your values, you undermine relationships. Undermine relationships. You start to deteriorate. The relationship Good. deteriorates and starts to break down. Good. So, cuando estamos en esta postura en la que esperamos que alguien que vemos que está debajo, queremos que viva según nuestra escala de valores, lo que estamos haciendo es deteriorar la relación, desmejorar la relación. And when you're elevated, they'll start criticizing and being aggressive to you to bring you back down to level the playing field. Y cuando cuando te sientes aquí arriba, la persona que estás viendo aquí abajo y le hace sentir o se siente que está aquí abajo, empezará a ser un poco agresiva para conseguir que tú bajes y estéis al mismo nivel, no en ese estado de narcisismo que ves desde arriba. All relationships are there to teach us how to be authentic. Todas las relaciones están sucediendo, están ocurriendo para enseñarnos a cómo ser auténticos. And so anytime we puff ourselves up and inflate ourselves, we automatically need to be humbled and brought back down. That's why they are critical and aggressive. Así que cada vez que nos inflamos y nos sentimos superiores y nos sentimos grandiosos, la otra persona va a desinflarnos, va a pinchar ese globo para que podamos equilibrarnos y bajar un poco. That way you have equality between people, so you have a dialogue. De esta forma es como hay igualdad entre las personas y es como ocurre el diálogo. Because when you elevate, you are speaking with a monologue, not a dialogue. Porque cuando tú estás en esta postura aquí arriba, tú no estás teniendo un diálogo, tú estás teniendo un monólogo. So anytime you elevate yourself up, you attract criticism and aggression to bring yourself down. Así es que cada vez que estás aquí arriba, tú estás atrayendo agresividad y crítica para que puedas bajar. And anytime you're playing underdog and looking up to them and minimizing yourself, y cada vez que tú estás aquí abajo y te estás minimizando y estás mirando hacia arriba, you'll sacrifice and try to live in their values. Te estás sacrificando y estás intentando vivir en sus valores. And you will then be frustrated because you're not feeling loved for who you are. Y entonces te sentirás frustrado porque no estás siendo amado por quien tú eres. And when you minimize yourself and sacrifice for them, you'll feel eventually resentful to make you build yourself back up again. Y si tú haces esto, que estás viviendo según la escala de valores de otra persona que sientes que está arriba, eventualmente te vas a sentir muy resentido porque estás sintiendo que no eres amado por quien tú eres. So every response that we have in a relationship is trying to teach us how to be authentic and balanced with other people in dialogue. Así es que cualquier situación que vivamos va a estar intentando equilibrarnos y poder estar en ese estado de autenticidad en el cual podemos comunicarnos con las personas. So if we expect others to live in our values or expect ourselves to live in other people's values, we have futility. Así es que si nosotros esperamos vivir en la escala de valores de otras personas o esperamos que otras personas vivan según nuestra escala de valores, estamos teniendo una inutilidad, algo que no sirve para nada. But once we level the playing field and honor each other's values, we communicate in dialogue equally. Pero una vez que valoramos a la otra persona y conocemos su escala de valores, podemos comunicarnos en el mismo nivel, en el equilibrio, en la igualdad. We have a built-in intuitive response to try to get us to have a match. That's why we want a relationship that's a match. Así es que estamos intentando buscar esa persona con la que podamos encajar, con la que podamos tener más similitudes, y si esto se consigue según nuestras escalas de valores. And whenever we are stubborn and want to be right and be
self-righteous, we're unwilling to let go of the facade we're wearing. Sorry, I missed that part. We are trying to get rid of. Whenever we get elevated and puffed up and expect others to live in our values, we get humbled. Cada vez que cada vez que estamos en la parte más alta de la escala de valores y esperamos que otra persona, perdón, cada vez que estamos en nuestra escala de valores y esperamos que los demás vivan según nuestra escala de valores, la vida nos hará ser más humildes. We have two areas of the brain we can be functioning from. Tenemos dos áreas de la mente por las cuales funcionamos. The forebrain, where we're more objective and balanced, La parte frontal, que es más objetiva y más equilibrada, and the amygdala, where we're more subjective and imbalanced. y la amígdala, que somos más subjetivos y más fuera de balance, más desequilibrado. The forebrain allows us to appreciate both sides of other individuals. La parte frontal nos permite ver ambos lados de otros individuos. But the amygdala wants us to avoid one side and only get one other side from the person. Pero la amígdala lo que hace es que evitemos una parte de una persona y solamente nos centremos en la otra parte de la persona. The amygdala is called the desire center. It's trying to avoid challenge and seek support. Avoid predator, seek prey. La amígdala está huyendo de lo que se llama el depredador y está huyendo de lo que significa la desventaja, el malestar. Está yendo solo hacia el lado contrario, hacia lo que llamamos positivo o bueno. So when we're in the amygdala, functioning from the amygdala, we want to avoid all challenging and criticism and only get support and positive and peace. Así es que cuando nos movemos en la amígdala estamos huyendo del desafío, de los retos, de lo que llamamos negativo y estamos intentando ir hacia el bienestar, hacia el placer y hacia el beneficio. And the amygdala is the one that makes us go and be proud and look for support, which undermines relationship. Y la amígdala está yendo hacia el lado del orgullo y el que busca el apoyo y el lado que hace que las relaciones se desmejoren, se deterioren. Yeah. Y la verdad es que, bueno, me ha parecido, John, muchas gracias por tu explicación. Creo que ha sido muy clarificadora. Thank you very much for your explanation. It clarifies a lot of things. Sin embargo, dentro de las relaciones que estamos describiendo como tóxicas, Within the relationships that we are describing as toxic relationship, a veces hay determinados comportamientos por parte de uno de los dos there are sometimes some kind of behavior from one or another que se vuelven muy agresivos. that can be very aggressive. Incluso se etiqueta actualmente en nuestra sociedad Right away in our society, we have a label for it. violencia machista, Machist violence, sexist violence. que es la violencia que los hombres están ejerciendo sobre las mujeres. That is the violence the men are having over the women. ¿Qué nos puedes tú compartir desde la perspectiva del método de Demartini What can you tell us about this situation from the Demartini's method? acerca de esta dinámica que se produce? About this dynamic that I have explained you before. Yes. Okay, there's many pieces to this. Hay muchas piezas de esto. Whenever somebody is seeking peace, they will attract its opposite. Cuando una persona está When they buscando seek support, Cuando una persona está buscando la paz, va a traer justo lo contrario. the more you want support, the more you attract challenge to balance things. Cuanto más busques el apoyo, más vas a encontrar los desafíos, porque el objetivo es buscar el equilibrio, encontrar el equilibrio.
it's been shown in biology that maximum growth and development occurs at the border of support and challenge, Se ha demostrado en positive and biología, negative. se ha demostrado en biología que el máximo crecimiento es cuando hay un desafío, cuando hay un positivo y negativo, cuando hay un contraste. You need both to grow. Necesitas los dos para crecer. You need prey for food and predator to keep you on your toes to maximally grow. Necesitas una presa para tener comida y necesitas ser el cazador sobre tus pies para mantenerte con vida. So when we're living from our amygdala, we want one side and we want to avoid the other side. Así es que cuando vivimos desde la amígdala estamos buscando solamente un lado, evitando el contrario. And the more we only want support, the more the challenge is painful. Así es que cuanto más estemos buscando el apoyo, más doloroso va a ser el desafío. The more we want protection, the more aggression becomes painful. Cuanto más busquemos la protección, más doloroso va a ser la agresión. But they always come as a pair. Life gives you both support and challenge, kind and cruel, nice and mean. All pairs of opposites come together in relationships. Pero en la relación va todo por pares, o sea, todo lo que ocurre va por pares. Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, la amabilidad y la no amabilidad, el bienestar y lo contrario, etc. So when both people are functioning from their amygdala, instead of communicating in words and in gestures, they can get aggressive. Así es que cuando ambas personas dentro de la pareja trabajan, funcionan a través de su amígdala, no se comunican con palabras o con gestos, se están comunicando de una forma más agresiva. So when somebody comes back down from communicating in words and gestures into aggression, it's because their values are being challenged. Así que cuando una persona desciende de hablar con la comunicación y con los gestos y está en la agresividad, es porque sus valores han sido desafiados. And they are slightly desiring to be supported, not challenged with their amygdala. Así es que ellos desde su amígdala están deseando ser apoyados y no desafiados. And every human being has the capacity to become aggressive, enraged. Y cualquier persona, cualquier ser humano tiene la capacidad de ser vengativo, de ser agresivo. If they feel their values are being challenged sufficiently, they can turn on the rage circuit with dopamine. Así que si sienten que sus valores están siendo suficientemente desafiados, ellos pueden tener esa dopamina, esa agresividad. That same person in that relationship, if that partner supports them, they're calm, they're gentle. En esta misma relación, si su pareja les apoya, van a ser amables, van a ser agradables. But if that partner challenges them sufficiently and elevates themselves with pride, they can become aggressive to bring them back down. Pero si esta persona siente que sus valores están siendo desafiados, va a subir hacia un estado en el que va a ser agresivo o agresiva. And if we are judging ourselves and beating ourselves up, we attract people to do the same. Y si nosotros nos juzgamos o nos atacamos, nos boicoteamos a nosotros mismos, nosotras mismos, vamos a encontrar personas que hagan lo mismo con nuestra persona. May I share a story, an example? ¿Puedo compartir una historia? ¿Puedo compartir un ejemplo? Sure. Yeah. In Minneapolis, St. Paul, Minneapolis, En Minneapolis, en Estados Unidos, I had a woman who came into my seminar, the Breakthrough Experience, with sunglasses on, big sunglasses. había una mujer que vino a mi seminario de Breakthrough Experience, que vino con gafas de sol, vino con unas grandes gafas And de her sol. hair was in front of her face, so she's covering her face with sunglasses and hair. Y su pelo estaba todo sobre la cara de tal forma que su cara estaba tapada con unas grandes gafas y su pelo. But under her glasses was a dark black eye. Pero debajo de sus gafas podías ver un morado muy grande en su ojo.
because she was beaten in the face. porque fue pegada, se le pegó en la cara. In the breakthrough experience, En she el, was angry and wanting to put a restraining order on her husband. en el trabajo de Breakthrough Experience, ella estaba muy enfadada y le puso una orden de alejamiento a su exmarido. Bueno, le puso durante el proyecto de... Ujú. And she labeled him violent and aggressive and toxic. Y ella le puso la etiqueta a él de ser violento, agresivo y tóxico. I told her that no matter what he does, he's not being aggressive to her as much as she is inside herself to herself. Yo le dije a ella que por más que haya hecho él hacia ella, no es tan agresivo como está siendo ella consigo misma por dentro. I explained to her that the more areas of her life that are disempowered, the more she's vulnerable for people to be aggressive. Le dije que así tantas áreas como haya en tu vida en la que no estás empoderada, tanto espacio estás dejando para la agresividad. And I said, there's something you're beating yourself up about to attract this into your life. Yo le dije a ella, hay algo que te estás haciendo, hay algo en tu vida por lo cual estás atrapada, que estás haciendo que esto sea atraído a tu vida. And what she told me was an interesting story. Y lo que ella me dijo es una historia bastante She- interesante. She dated a man and became impregnated by a man out of wedlock without a husband. Ella estuvo en una relación y se quedó embarazada, pero no estaba casada, no tenía marido. And she wanted to keep the child, but because of her religious background, if she has a child without a husband, she's considered bad. Pero debido a su religión, si ella se quedaba embarazada sin un marido, estaba muy mal visto. But she didn't want to marry that man because he was not a good husband. So she was trapped in her mind. Pero ella no se quería casar con este hombre porque no era un buen marido, ante lo cual ella se sentía atrapada en su mente. She didn't have the greatest education and didn't have a great income because she couldn't work to make a big income. Ella no tenía mucha educación y tampoco tenía muchos ingresos y se sentía en su mente, ella estaba atrapada. So she lived in a low socioeconomic environment. Ella vivía en un ambiente socioeconómico bastante bajo. And her daughter was picked on and attacked by the men in the environment she was living on. Her As a young daughter, girl, when you say her her daughter, mhm, was her trapped in a daughter relationship. was being aggressively sexually predatored by men around her. Su hija fue agredida, sexualmente también agredida por hombres alrededor de ella. But she had no way of moving because she didn't have enough money and she had to live in a really low quality place. Pero ella no se podía ir a ningún sitio, no se podía mover de donde estaba porque tenía muy pocos ingresos y tenía una calidad de vida muy baja. So she's angry at herself because she's trapped, and she's angry because her daughter is being affected by her own situation. Así es que ella estaba muy enfadada y se sentía atrapada porque no estaba pudiendo hacer nada para ayudar a su hija que estaba viviendo esa situación. So she's thought of a strategy to try to get out of that situation. Así es que pensó en una estrategia para poder salir de esa situación. So she went to a department store and stole some nice clothes. Así es que fue a una tienda de ropa y robó ciertas prendas que habían allí. And created a fantasy life of who she was, a false story. Y creó una historia de fantasía, una historia no real de cómo era su vida. And found a babysitter for her daughter, and then went to places where she could try to find a wealthier man. Dejó a su hija con una canguro y ella se desplazó a lugares donde pensó que podía encontrar hombres adinerados. And she was successful in finding a man who came from a wealthy family that was interested in her.
Y ella tuvo éxito, encontró a un hombre adinerado que venía de una muy buena familia que mostró interés en ella. And she created a false story about her life so he wouldn't reject her. Así es que ella creó una falsa historia sobre su vida de tal forma que él no la rechazara. And pretended that her husband had died. Y pretendió que su marido había muerto. And the man was now interested in marrying her. Y el hombre estaba ahora interesado en casarse con ella. But he came from a very wealthy family, and the parents did not trust this girl. Pero él venía de una familia muy adinerada y los padres de él no terminaban de confiar en ella. And her, she's beneath him. Sorry, you missed the sound there. Can you please repeat it? Yes. The wealthy parents told the son not to marry the girl because she was beneath him. Los padres de él le dijeron que no se casara con ella porque ella estaba detrás de él. But he decided to marry her and take on the family, the daughter. Pero él finalmente decidió casarse con ella y aceptar y llevarse también a su hija. Her highest values were children and family, and his highest value was business and finance. Los valores más altos, la escala de valores de ella era la familia y los hijos, y la escala de valores de él era los negocios y las finanzas. He wanted her to go and get a career and a job, and she wanted him to spend more time with his daughter, her daughter. Él quería que ella se sacara una carrera, que tuviera estudios, y en cambio ella lo que quería es que él pasara más tiempo con la familia y con su hija. She was beating herself up because she was living a lie and hiding the truth from him. Ella se estaba malogrando, se estaba haciendo daño a sí misma porque se daba cuenta que vivía en una mentira, que no estaba siendo honesta con él. Both were living from their amygdala and expecting the other person to live in their values. Ambos dos estaban viviendo desde su amígdala y estaban esperando que la otra persona viviera según su escala de valores. Both became frustrated and aggressive to each other. Ambos dos se frustraron y se hicieron agresivos uno con el otro. But she would suppress herself because she feared losing him and having to go back to poverty. Pero ella se aguantaba porque no quería volver a la pobreza y prefería aguantar. Because she was beating herself up and because she was holding on to a lie inside herself, she endured his aggression. Endure her aggression? What do you mean with endure her aggression? She lived with his aggression. Uh-huh. Debido a que She ella endured estaba... it. She didn't tolerate it. There are times when She was I able- miss she was able to I miss the tolerate it. sound. Uh-huh. Okay. Yes. Uh-huh. Debido a que ella estaba viviendo una mentira y ella estaba siendo agresiva consigo misma porque estaba viviendo algo totalmente falso, su malestar iba creciendo. Uh-huh. He gradually became more and more aggressive, and she became more and more frightened of him leaving her. Él con el tiempo se hacía más y más agresivo y ella con el tiempo iba teniendo más y más miedo a que él la dejara. So he started beating her, Así es que él empezó a pegarle a ella. and she was beating herself up because she felt trapped. Y ella también se estaba pegando a sí misma, también se estaba boicoteando porque se sentía atrapada. She had no empowerment in her business, so she had no way of making money. Ella no tenía ningún tipo de empoderamiento económico, no podía hacer dinero de ninguna forma. She had no savings. No tenía ahorros, She didn't have a high education. no tenía educación, o She sea, didn't have a educación big académica. she didn't have a big social network. No tenía una red social grande tampoco. She was smaller and not physically strong to fight. Ella era pequeña y no físicamente fuerte para luchar. And because of her amygdala, she wanted peace without war, support without challenge, nice without mean. She was looking for a one side, not both sides.
Y debido a que funcionaba desde su amígdala, estaba buscando un lado, tan solo no aceptaba los dos. Estaba buscando el placer, no la guerra, estaba buscando el bienestar, no el malestar, estaba buscando el beneficio, no la pérdida, etc. So eventually she got more angry and frustrated and got a restraining order on her husband for beating her. Y eventualmente perdió, eventualmente se hizo mucho más agresiva, tenía mucho más miedo y hizo el orden de alejamiento para su exmarido. But she knew that if she was to be leaving him, that the parents and him would fight her and not give her any money. There was no prenuptial agreement for her to get anything. Pero ella sabía que si lo dejaba, los padres de él no iban a permitir que ella se llevara ningún tipo de parte económica, ningún dinero, porque cuando se casaron no hubo nada firmado, no hubo ningún acuerdo. So the beatings were regular and she just tolerated it because she had no place to go. She was disempowered. Ujú. Así es que él la seguía pegando y ella seguía tolerándolo porque no tenía ningún sitio donde ir, no se sentía empoderada. So at the breakthrough experience, Así es que I had her go through everything. I had her review all the things that she felt ashamed about and guilty about and things she was beating herself up for. Así es que en el trabajo que hizo conmigo del Breakthrough Experience, este programa, tuve que revisar todos los puntos en los que ella se maltrataba, en los que ella se hablaba mal y en los que ella se sentía no empoderada. So she was, see, nobody beats you up as much as you beat yourself up. Así es que nadie te pega, te maltrata tanto como tú a ti misma. She was judging herself because she didn't finish her education. Se estaba juzgando a sí misma porque nunca terminó su formación académica. She was beating herself up because she had no career. Se maltrataba a sí misma porque no tenía ninguna carrera profesional. She was beating herself up because she caused her daughter disturbance with those other men. Ella se maltrataba a sí misma porque causó en su hija tanto malestar con estos otros hombres. She was beating herself up because she knew she lied to her husband to marry him. Y ella se maltrataba a sí misma porque sabía que había mentido a su marido para poder casarse con él. She knew her life was a facade, an Ella sabía, imposter. ella sabía que su vida era toda una falsedad, que era una impostora. And she knew she was beating herself up because she had no friends to go to back her up. Y ella se maltrataba más todavía porque sentía que no tenía amigos, no tenía nadie con quien ir para hablar, para sentirse apoyada. So I asked her in the Así es que le breakthrough pregunté. experience, Así es que en el proyecto, en el trabajo del Breakthrough Experience, le pregunté, what's the benefit of her being beaten? ¿cuál es el beneficio de que se te haya pegado, de ser maltratada? And she said, there is no benefit. Y ella dijo, no hay ningún beneficio. I said, what's the benefit? Y yo le pregunté de nuevo, ¿cuál es el beneficio? And finally, after going back and forth, she said, Y it's después, forcing me to decide to stand on my own 2 feet as a grown woman on my own life. y después de ida y vuelta muchas veces a repetir la misma pregunta, ella respondió que esto le había forzado a levantarse, a estar sobre sus pies, a sacar la fortaleza de una mujer adulta. It's pushing me to go to personal development programs and to read and to try to educate myself. Me ha obligado a desarrollarme como persona, a ir a programas de desarrollo personal y de crecimiento personal. It's making me learn about how to communicate more effectively. Me ha empujado, me ha llevado a aprender a comunicarme de una forma mucho más efectiva. It's making me appreciate what the value of money is in life. Me ha ayudado a entender cuál es el valor del dinero en la vida. It's making me communicate and connect in my own spiritual manner to get intuitive guidance. Me ha ayudado a comunicarme con mi guía espiritual. And it's making sure that I realize that my fantasy of support without challenge is a fantasy. Y me ha ayudado a darme cuenta que era una fantasía el que yo creyera que podía tener solamente el apoyo sin los desafíos.
I then asked her, where has she been aggressive to someone in her life? Where has Así she que, done what she sees in him? así es que le pregunté en qué situaciones tú ves que tú has hecho esta agresividad que tú ves que él ha hecho hacia ti. And she says, that's how I felt, and that's how I talked about my ex-man who impregnated me. Así es como yo me sentí y así es lo que yo hice hacia el hombre que me dejó embarazada. And that's how I feel against my father. Y así es como yo me siento hacia mi padre. So it's forcing me to learn how to communicate and resolve my issues in the past. Así es que me está forzando a comunicarme de una forma efectiva y a resolver mis asuntos del pasado. And I helped her identify where she has been aggressive to her own daughter. Y le ayudé a que identificara en qué momentos ella había sido agresiva con su propia hija. Because sometimes the daughter would almost break the story and say something that didn't match the story she was selling to her husband. Así es que en muchas ocasiones su hija pareciera que quisiera romper esa historia y contarlo de otra forma lo que ella había hecho hacia su marido. So she was being aggressive to her own daughter, to her ex, the man who impregnated her, and her father, the same as this man was aggressive to her. Así es que ella había sido agresiva hacia su hija, hacia el hombre que la dejó embarazada y hacia su padre, de la misma forma que su marido, su exmarido, había sido hacia ella. And I said, what were the benefits of enduring the aggression? What were the upsides, the benefit ¿Cuáles, sides to it? ¿Y cuáles son los beneficios de esta situación? ¿Cuáles son los beneficios que has sacado de esta agresividad que has mostrado? And she said, my daughter has beautiful clothes. She has a respectful home. Mi hija She's getting a tiene, great education. mi hija tiene unas ropas maravillosas, está en una casa que está muy bien emplazada y además está teniendo una buena formación académica. And she started writing down the benefits of the scenario she was in. Y ella empezó a describir todos los beneficios del escenario en el que estaba viviendo. When the benefits equaled the drawbacks, she broke down in tears of gratitude. Cuando los beneficios igualaron todas las desventajas, todo lo que... sí, fue cuando empezó a llorar. And then I asked, what was the benefit to him of you making up the story to get him? Y luego le pregunté, ¿cuáles son los beneficios que le obtuvo de que tú te inventaras esa historia para conseguirlo a él? And she said that he has a beautiful daughter that he gets to have a connection with. Pues que él tiene una guapísima hija con la cual tiene una muy buena comunicación. And he has a wife that's attractive because she was an attractive girl. Y que tiene una mujer atractiva porque ella era una chica muy atractiva. And he got the freedom to be more independent from his parents that were trying to control him. Y además consiguió ser mucho más independiente de sus padres, los cuales eran muy controladores con él. And when she saw the benefits of what she did to him and the benefits to her, she was no longer angry and frightened of him. Y cuando ella se dio cuenta de todos los beneficios, dejó de tener miedo, dejó de tener ese miedo que tenía de él. Then we identified what his values were. What are his priorities? Business, finance, social. Después identificamos sus valores de él, que eran las finanzas, el dinero, los negocios. And I taught her how to appreciate those values, how those values served her. Y luego le dije cómo podía enfocarlo para ver el beneficio de esos valores, cómo podrían ellos servirle a ella. And we practice learning the art of communicating what she wants in terms of his values.
Y trabajamos cómo ella podía comunicarse efectivamente según su escala de valores de él. And when she left the seminar that night and went home, Y cuando ella dejó el seminario esa he noche y asked fue her a casa, why sorry, I missed the sound he there. asked why was she late. Why did she When she lie? left the seminar, went home, he asked her why is she so late. All right. Cuando ella llegó a casa, él le preguntó, oye, ¿por qué llegas tan tarde? And she said, because Dr. Demartini was helping me appreciate and love you and communicate in your values more effectively. Porque el doctor John Martini me estaba ayudando a aprender a comunicarme de una forma más efectiva contigo, a comprender tus valores y a poder comunicarme mejor. And they didn't fight that night. Esa noche no pelearon. He gave her a ride to the seminar the next day for day 2. Y él le dio el visto bueno a que ella fuera al día 2 del seminario. And when she came to the seminar, she said to the group that he didn't beat me. He was not aggressive last night. He changed. Y cuando ella estaba en el seminario, comentó que él no había sido agresivo con ella la noche de antes, no le había pegado, no le había hablado mal. And on the end of the second day, she went home and he took her to dinner. Y el segundo día del seminario, ella cuando regresó a casa, él la llevó a cenar, la invitó a cenar. And then she opened up and told him the truth about why she told the story. And she came clean on her story about how she wanted to capture a wealthy man. Y en ese momento ella le abrió el corazón y le contó la verdad de por qué ella quería conquistar a un hombre adinerado y cuál era su pasado de ella. And was no longer feeling guilty and shamed. Y ya no se sentía ella ni avergonzada ni culpable. And asked him if he could teach her about business and finance and help her get an education. Y le pidió a él si él la podía ayudar a ella a aprender sobre las finanzas, la formación más financiera y si la podía ayudar a formarse académicamente. And she communicated what she wanted more in terms of what he wanted. So there was more of a match. Y ella se comunicó basándose en lo que ella quería, pero teniendo en cuenta sus valores de él y teniendo en cuenta su forma de entender. Entonces encontraron ese equilibrio y ese encaje para comunicarse. And she hasn't been beaten once since that day. Y ella no se le ha pegado, no ha sido maltratada ni una sola vez desde aquel día. Because she's now respectfully communicating what she wants in terms of his values equal. Y ella, porque ella empezó a comunicarse de una forma más eficiente según su escala de valores, según su escala de valores. She's no longer feeling shame. She's no longer feeling shame and guilt about who she is. Y ella ya no se siente ni avergonzada ni culpable de quién es ella. She's no longer righteous and trying to project her values onto him and respects his values. Ahora ella no se siente en esa posición en la que exige que él tenga los valores y respete los valores de ella. Ahora ella está en un estado de mucho más equilibrio. And the more she's learning about what was important to him, the more he wants to spend time with the daughter and her. Y cuanto más empeño tiene ella en entender los valores de él, más tiempo quiere pasar él con su hija de ella. So instead of having a restraining order and labeling him a narcissist and a toxic man, Así es que en vez de tener esa orden de alejamiento y ponerle la etiqueta de hombre tóxico, she realized that he was an individual with a unique set of values that can be loved and respected. se dio cuenta que él era un ser individual, un ser que tenía su escala de valores por la cual podía ser amado y respetado. When we love people for who they are, they turn into who we love. Cuando nosotros amamos a las personas por lo que ellos son, se convierten en aquello que deseamos.
But when we try to make people into our fantasy, we end up with aggression in return. Pero cuando nos empeñamos en convertir a esa persona según nuestra fantasía, lo que obtenemos es agresividad a cambio. The more areas of your life that you're disempowered in, the higher the probability of attracting aggression. Cuantas más áreas de tu vida haya que no estás empoderado o empoderada, más fácil será que atraigas agresividad hacia esas áreas. And the aggressive person, the so-called toxic person, is there to make you wake up and empower your life. Y esa persona a la que llamas tóxica está ahí para despertarte y que te empoderes en esas áreas de tu vida. I have seen thousands of people like this, not just a few. He visto miles de personas así, no tan solo unas cuantas. So I don't promote labels. I Así es que promote the art of communication. yo no promociono las etiquetas, yo promociono el arte de la comunicación. I'm not a nice person. I'm not a mean person. I'm an individual with both possibilities. No soy una persona tan solo amable o huraña o antipática, soy una persona con ambas posibilidades. If you support my values, I'm nice as a pussycat. If you Sí. challenge my values, I can be mean as a tiger. Si tú apoyas mis valores, seré tan agradable, tan cute, tan bonito como un gatito chiquitito. Pero en cambio, si tú desafías mis valores, voy a ser tan agresivo como un león. So that's just one of many stories. Esta es una de tantas historias. John, muchísimas gracias por esta historia tan inspiradora. Thank you very much, John, for this inspiring history you have told us. Puedo apreciar en esta historia muchísimos elementos del comportamiento humano. I can appreciate on this history a lot of elements from human behavior. ¿Podríamos decir que entonces el paradigma que está tan extendido hoy en día en nuestra sociedad de víctima, verdugo, bajo esta visión, ¿dónde queda? So all this paradigm that we have a victim and a person that is on the opposite side, where these two people end up? How could we explain this situation of two people, one being aggressive and one being a victim? That's in psychology, that's a common language that's being used. It's called the victim model. Esto en psicología se I le don't llama el promote rol the de victim víctima. model. I don't promote the victim model. Yo no promociono. I've yet to find that to be a true complete model. Todavía no he encontrado que esto sea un modelo real, el rol de víctima. The innocent victim perpetrator predator model is incomplete. Este modelo de víctima es totalmente incompleto. Because the lady that I just told in the story could have easily said, I'm an innocent victim and he's a perpetrator, aggressive predator. Yo, respecto a esta historia que os he comentado de esta mujer, ella podría perfectamente haber dicho que es una inocente víctima y este hombre un feroz agresor. That keeps you stuck. That doesn't empower you. Este lenguaje no te empodera, hace que te atasques. In the approach that I take, I first start with the idea that every human being is a whole individual, and they have both sides. Anytime you label a person one-sided, you have a false facade. Todas las personas he comentado antes que tenemos dos extremos, tenemos dos opuestos. Entonces, cada vez que etiquetas a una persona con un solo lado, estás creando una fantasía que no es real. So I don't promote that model. I believe that model misleads people and keeps people from growing up and facing their own reality and being accountable for their own life. Esta etiqueta, ese rol de víctima, hace que las personas no se empoderen y que estén viviendo en una mentira, que estén viviendo en algo no real. Can I share another story? ¿Puedo compartir otra historia? Claro que sí, ¿no?
Yeah, they're smiling. They say yes. Why not? I was teaching the breakthrough experience in Dublin, Ireland, many years ago. Hace muchos años estaba en Dublín, en Irlanda. Estaba también en un seminario de Breaking Through Experience. And I asked my attendees to pick the individual they resent most, who they felt were most resented in their life. Y les pedí a los asistentes que por favor pensaran en esa persona hacia la cual tenían más resentimiento que hacia otras. And then I took them through a series of questions that made them become conscious of information they were unconscious of about the relation. Y después les hice una serie de preguntas que les hizo tomar conciencia de una serie de situaciones que ellos no eran conscientes hasta ese momento. I made them go through what I call the Demartini method. Yo les hice ir a través de lo que yo llamo el método de Martini. I had them identify what specifically they resented in the individual. Les hice que vieran claramente qué era aquello que estaban resentidos de esa otra persona. I had them identify where they had displayed or demonstrated the same behavior in their life. Les hice que vieran en su vida de ellos en qué momento habían actuado exactamente de la misma forma que rechazaban en la otra persona. I had them find out the benefits of that behavior, not just the drawbacks. Les hice que vieran no tan solo las pérdidas, sino también los beneficios de ese comportamiento. I have them found the drawbacks if that individual had been the opposite. Les hice que vieran las pérdidas de aquello que ellos solamente veían su opuesto en la persona, lo opuesto del beneficio. I had them find out where this other individual had displayed the opposite so they wouldn't label them. Y también les dije que vieran el otro lado opuesto en esa persona para la cual estaban resentidos, para que no estaban etiquetando. And I had them find out where somebody else displayed the opposite trait at the time they displayed the trait. Y también les hice que se dieran cuenta en qué momento alguien externo, una tercera persona, estaba actuando justo de la forma opuesta a la que estaban etiquetando, con la que están resentidos. And we dissolved all the resentment and anger in the room. All those people that they were resentful, we dissolved it that night. Y esa noche resolvimos todos los casos de resentimiento que habían dentro de la sala con los asistentes. And one of the attendees worked with the president of Ireland. Uno de los asistentes estaba trabajando con el presidente de Irlanda. And so at the end of the program, he asked if I would be willing to meet with the president of Ireland to share the method. Así es que al final del encuentro me preguntó si podría reunirme con el presidente de Irlanda para que le pudiera transmitir este método. So the next time I came to Ireland, I met with the president, Mary McAleese, and her husband, Martin McAleese, at the White House, their greenhouse there. Así es que la siguiente vez que yo fui a Irlanda me encontré con ellos no en la Casa Blanca, sino en la Casa Verde, como la llaman allí, con él y con su mujer. And I shared with them the method, how it works. Y compartí con ellos el método, cómo funciona. So they organized a pilot study in Belfast, Ireland, the next time I came. Así es que ellos organizaron un estudio piloto para la siguiente vez que yo fui a Irlanda. And they put 3 women whose husbands or sons and husbands were killed in a room with the 3 people who killed their husbands and sons. Así es que en una habitación puso a 3 mujeres que habían perdido a su hijo o marido o ambos dos en la misma habitación que estaban los 3 asesinos de esas personas. And the president said to me, the victim model is not helping our country. It's perpetuating generation after generation of anger. El presidente me dijo que el rol de víctima no está ayudando a mi país, no está ayudando a nuestro país, está haciendo que la gente perpetúe ese malestar y esa sensación de rencor. The media was there, the Catholic
nuns were there, psychologists were there, and people from the government were there watching. Allí estaban viendo gente de la televisión, gente de la iglesia, gente del gobierno, estaban allí para observar. And I brought the Demartini method to the 3 killers and the 3 people who had had their families just killed. Así es que yo mostré el método de Martini a los 3 asesinos y a las 3 personas que habían sufrido esta situación, las 3 mujeres que estaban con su marido o hijo o ambos dos perdidos. So the 3 women had to do the Demartini method on the 3 men that killed their sons and husbands. Así es que las 3 mujeres tuvieron que hacer el método de Martini sobre esos hombres que estaban allí, que mataron a su marido o hijo o ambos dos. And the 3 killers had to do the 3 women's husbands and sons. Y los 3 asesinos tuvieron que hacer el método de Martini con los maridos o hijos que habían matado. And they both had to find out whatever they judged and resented in the other within themselves and find out where they demonstrated these behaviors in their own form. Así es que ambas partes tuvieron que encontrar dentro de sí mismos en qué momentos habían actuado de la misma forma que estaban rechazando en el otro. And then they had to go and find out how did it serve them in their lives that these experiences occurred. What was the benefit side? Y ambas partes tuvieron que encontrar cuáles fueron los beneficios de esa experiencia que habían vivido. There's no such thing as a positive or negative event. All events are neutral until we narrow our mind with a subjective bias and only see one side. Todos los eventos que ocurren no son ni buenos ni malos, son neutrales, están solo en nuestra mente que lo estrecha y quiere ver uno de los dos lados. We did this for 4.5 hours. Hicimos esto durante 4 horas y media. And as the time went by, the anger and resentments were calming down. Y a medida And que el instead of tiempo, resenting each other, they were starting to understand each other. y a medida que el tiempo pasaba, el resentimiento y la culpabilidad estaba reduciéndose y estaban empezando a haber más comprensión y entendimiento. Their fear of each other was dissolving. El miedo hacia el otro se estaba disolviendo. They were secure in one part of the room, the others were secured in the other part of the room, where they couldn't reach each other when they started. Cuando empezamos la sesión, en un lado de la habitación estaban sintiéndose seguros y en el otro lado de la habitación estaban sintiéndose seguros. With security around. Había seguridad alrededor de ellos. Then at lunchtime, we all went to lunch for 30 minutes. A la hora de comer fuimos todos a comer durante 30 minutos. And we came back after lunch, and I did the Demartini method, the grief process to dissolve the grief over the loss of their son and husbands. Cuando volvimos de la comida, para las 3 mujeres, hice el trabajo para disolver ese luto, esa sensación de pérdida que tenían ellas por la pérdida del marido y los hijos. And I had the woman who lost the son and the husband come to the front of the room to do a demonstration for the whole room. Y hice que la mujer que había perdido al marido y al hijo fuera al centro de la habitación para hacer la demostración para el resto de los allí presentes. And I made the mother list the traits of her husband that she missed most and was grieving the loss of most. E hice que ella hiciera un listado de todas aquellas características de su marido que ella más echaba de menos y más le lloraba. And then found out who is now displaying those traits in her life now that he's passed on and been killed. Who is now taking on those traits? E hice que buscara qué personas ahora mismo en su entorno están llevando a cabo, están comportándose con esas mismas características que ella echa tanto de menos en su marido. Because nothing's ever missing, it's just transforming. Porque nunca nada se pierde, sencillamente se ha transformado. Then we found out what were the drawbacks of those same behaviors when the individual, the husband, was alive. What were the drawbacks of those behaviors? Y luego también estuvimos encontrando cuáles eran las pérdidas, las desventajas de esos mismos rasgos que ella había listado antes de su marido. Because as long as you infatuate or admire something about somebody, you're going to grieve the loss of it.
porque siempre y cuando tú estés muy entusiasmado o muy apasionado por los lados de una persona, por unos rasgos concretos, siempre vas a estar echando de menos, llorando o haciendo el luto de la pérdida de esto mismo. And then then we had her go and list the benefits of the new people in her life displaying the traits. Y después hicimos que hiciera un listado de los beneficios de esas nuevas personas apareciendo en su vida que representaban los rasgos de su marido ya muerto. And when I completed this process, the grief was dissolved. Y cuando yo completé este proceso, la sensación de pérdida, de luto, ya había desaparecido. I've used this method on over 4,000 death processes around the world. Yo he utilizado este proceso en más de 4.000 casos de personas alrededor del mundo, de personas que han dicho la pérdida de alguien. It's a science that works each time. Esto es una ciencia que funciona cada vez. All of a sudden, her grief of her husband passing was gone. De repente, esta sensación de pérdida y de luto que esta mujer tenía respecto a su marido había desaparecido. Her husband was aggressive. Su marido era agresivo. He wasn't the greatest financial provider. No era una persona que económicamente fuera muy solvente. He was sometimes drunk. A veces estaba borracho. And now that he's passed on, she has a new husband with a nicer lifestyle, more income, more stable, Y ahora and a new son. Y ahora que su marido está muerto, ella tiene un nuevo marido, tiene un nuevo hijo. Este marido económicamente es mucho más solvente, es más amable y es mejor hacia ella. And she was now no longer angry, no longer bitter. Así es que ella ya no estaba siendo agresiva, ya no estaba estando enfadada, ya no estaba... And while she is going through this process, the man who killed her husband and son is crying in the room. Y mientras ella estaba haciendo este proceso, el hombre que había matado a su marido empezó a llorar. And when we got through, I asked if the gentleman who his name is Gene could come up and play the role of her husband. Cuando estábamos en el proceso le pedí si este hombre que había matado a su marido, un hombre que se llama Jim, si podía venir al frente y hacer tomar el rol de que era su marido. And she communicated her love and appreciation to her former husband and said thank you. Así es que ella mostró su agradecimiento y su amor hacia su ahora muerto marido y acabó diciendo gracias. She saw the hidden order in the overall chaos that she was living with. Ella vio el orden que no veía dentro de lo que en su momento veía como un total caos. And then she did something that nobody expected. Y después ella hizo algo que nadie esperaba. Because the man who killed her husband was now in tears and was not aggressive. Porque el hombre que mató a su marido ya no estaba siendo agresivo, estaba llorando, estaba con lágrimas. She got up and walked over to the man who killed her husband and son and put her arms around him and thanked him. Ella fue hacia él, el hombre que había matado a su marido y a su hijo, le abrazó y le agradeció. And they cried for 15 minutes holding each other. Y ellos lloraron durante 15 minutos abrazados. Everyone in the room had tears in their eyes. Todas las personas en la sala estaban llorando en ese momento. The gentleman who is friends with the president was in the air with his hands like this. Thank you. Y el hombre que me había llevado hacia el presidente estaba con las manos en alto diciendo gracias. This is what the country needs. Esto es lo que el país necesita. Not the victim model. No el rol de víctima. The love and appreciation model. El modelo del amor y la apreciación. The whole room was different energy. Toda la habitación tenía una energía diferente.
when we got through, there was hugs between the people, the perpetrator and the victim, supposedly. When, sorry, can you, I lost the sound there. Can you please repeat it? When we completed the program that day, the victims, previous victims and previous perpetrators hugged each other. Cuando terminamos la sesión ese mismo día, las personas las mujeres que habían entrado con el rol de víctima y los hombres que habían entrado con el rol de agresor acabaron abrazándose. Instead of storing in their subconscious mind a story of victim perpetrator, there was a story of a communication and love now. En vez de tener en su mente un rol de víctima o de agresor, tienen una mente de comunicación y de agradecimiento y de amor. It is not what happens to us that matters, it's how we perceive and what we decide and how we act to it. No es lo que nos ocurre, es cómo lo percibimos y cómo actuamos sobre ello. We can be victims of our history or we can be masters of our destiny. It's totally up to us. Podemos ser víctimas de nuestra historia o podemos ser líderes de nuestra vida, de nuestra propia historia. Eso depende de nosotros. The Demartini method is designed to transform victims of history into masters of destiny. El método de Martini está diseñado para dejar de ser víctimas de nuestro destino y ser líderes, master of destiny, líderes de nuestro destino. To transform apparent chaos into a hidden order. Transformar un caos aparente en un orden que estaba oculto, pero estaba. To transform fantasies and nightmares of the amygdala into an objective, actual truth of the executive center of the brain, where we're masters. Transformar lo que son los miedos y la agresividad que está en la amígdala y transformarlo hacia nuestro frontal, donde está el equilibrio y donde está la autenticidad. The master lives in the world of transformation, not the illusions of gain or loss. El maestro que no vive en un mundo de ilusión, de pérdidas. And they let their inner soul guide their life, not their outer senses. Live the inner soul to guide their life. Deja que, Yes. Deja que su espíritu lidere su vida, su alma interna. Their inner soul is their most authentic state of unconditionally loving self. Nuestro fuero interno es nuestra forma más incondicional del amor propio. Where reflective awareness transcends deflections in awareness. Where you need to repeat this last part. Reflection of awareness. Where reflective awareness Nuestra transcends conciencia deflections in awareness. transcend reflection awareness. Can you say the same with another word? Yes. Reflective awareness means that what we see in others, we see within ourselves. Lo que vemos en otros es lo We que have no tenemos desire. nosotros. Vale, lo que vemos en otros es lo que tenemos nosotros. Deflective awareness is when we're too proud or too humble to admit what we see in others inside us. Deflective awareness creates conflict. Crea conflicto cuando nosotros no reconocemos que tenemos dentro de nosotros mismos aquello que vemos en los demás, tanto los defectos como las virtudes, así llamados. Nobody's worth putting on pedestals or pits, but everybody's worth putting in hearts. No hay nadie que tenga que estar en un pedestal o ahí abajo, sino que toda la gente tiene que estar en un igual, en nuestro corazón. So I do not want to see people run stories of victimhood and project labels on people because they don't understand how to communicate. Así es que yo no quiero ver a la gente que toma el rol de víctima o gente que está poniendo etiquetas a los demás porque no saben cómo comunicarse con efectividad. If we were to videotape our lives, Si tuviéramos que hacer un vídeo de nuestras vidas, 24 horas al día un vídeo, 24 hours a day over a period of our life,
Si tuviéramos que sacar un vídeo de nuestra vida 24 horas al día grabando durante un periodo concreto, and we could edit out any part we chose, y pudiéramos editar cualquier parte que eligiéramos, we would discover that we have every trait we judge in other people's at different moments in our life. nos daríamos cuenta que tenemos todos los rasgos que vemos que tienen otras personas y que negamos. We're kind, we're cruel, we're nice, we're mean, we're positive, we're negative, we're peaceful, we're wrathful. Nosotros somos positivos y negativos, somos amables y somos su contrario, somos simpáticos y somos antipáticos, somos los dos, somos ambos opuestos. Who are we to judge them? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? In the biblical statement, pluck the mote out of your own eye before you pluck it out of somebody else's. En el sentido bíblico se dice que levante la mano o que tire la primera piedra al que no tenga nada que decir. The highest level of awareness is reflective awareness, where we see the seer, the seeing, and the seen are the same. You need to repeat that slower. A little bit slower. The highest level of awareness El sentido más alto de toma de conciencia is reflective awareness. es algo que tú te sientes reflejado en los otros, que te ves. Where the seer, you, the seeing, and the seen, them, are the same. Que ves que el pecado en ti y o lo que llamamos pecado lo ves en ti tal cual lo estás viendo en el otro. Es decir, el reflejo, estás reconociendo que tienes aquello que ves en los demás. I have not seen a behavior in others that I don't have in my own way. Yo nunca he visto un comportamiento en los otros que no he visto en alguna ocasión en mí. So it's wiser to look within Así es que es and be bastante honest within es sabio, before judging without. es sabio mirar dentro de nosotros antes de juzgar a los demás. So I am not promoting the victim model. I promote a love and appreciation reflective model. Así es que yo no promociono ni apoyo el rol de víctima, más bien el amor, la comprensión y sobre todo el reflejo, el poder reconocernos en los demás. There's nothing the mortal body can experience that the immortal soul can't love. No hay nada que nuestro cuerpo no pueda experimentar, que nuestra alma no pueda querer. I have another story if you want. Tengo otra historia si queréis. Bueno, yo quería decir algo antes de nada. Bueno, realmente, John, muchas gracias. Óscar wanted to say something and he wanted to thank you as well. La historia que nos has contado la conozco muy de cerca. The history you have told us, he knows very closely. He knows very well that history you have told us before. Porque en esos tiempos, cuando estaba yo ayudándote en los seminarios que hacías en Irlanda. Because by then I was helping you in Ireland with all the breaking through experience and all the seminars. You remember. Ya, ¿te acuerdas, Óscar? Y puedo dar fe de que lo que estás contando And I can assure you, I can assure the audience that what you are telling us realmente ocurre en el momento en que la gente hace el trabajo que tú propones. it happens right at the moment when the person or the people are doing the job you propose. La historia que has contado recientemente The history you have told us just now es realmente impactante para una perspectiva normal de la vida. has a very big influence over the people because we have a different point of view about life. Puedo ver aquí en el chat de la transmisión I can see here on the chat, on the video call we are having from the audience, a chat, que la gente está expresando una gran sorpresa por lo que cuentas. that people are expressing, are showing a big surprise for what you are saying. A veces incluso puede parecer no creíble. Sometimes it may be a bit unbelievable Cuando la gente lo quiere aplicar de golpe a sus propias vidas.
when the person wants to use it to use it right away on their lives. Porque decirle a una madre que puede dar las gracias por la pérdida de su hijo directamente, Because to say to somebody, to say to a mom, you can be thankful because you can say thank you because you have lost your child. es algo que no puede caber en su mente ni en su corazón de primera instancia. Cannot be understood by her, not on her brain, not on her heart. She cannot understand how can she be thankful. At first. At first, lo primero, el primer golpe no lo verá. Exacto. At Exactly. first. Only at first. Solamente al principio será que no lo ve. Uh-huh. May I Creo que estamos... Yes, sure. Yeah. I have not ever met Nunca me he encontrado an individuo individual who, when they die, want their loved ones to grieve. Nunca me he encontrado un ser que cuando muera quiera que los que se quedan les estén siempre velando y llevando el luto y llorándolo. When people die, they want their loved ones to live their life to the fullest and be Cuando grateful and move forward. Cuando alguien muere siempre quiere que sus seres queridos se muevan, que vayan hacia adelante, que no les lloren, que vivan su vida lo máximo que puedan. We don't grieve the loss of somebody we love when they die. Nosotros no hacemos el luto o estamos llorándolo, pasándolo mal por aquellos que se han muerto. We grieve the loss of their behaviors that supported our values, that we admired. Nosotros lloramos o echamos de menos o hacemos el luto de aquellos rasgos, de aquellas características que ellos tenían que apoyaban nuestros valores, aquello que nos beneficiaba. And we are relieved with the loss of the behaviors that challenged our values. Y nosotros, we believe with the loss of say that again? When somebody dies, the behaviors that we did not like, that challenged our values, we're relieved they're over. Okay, good. Y nosotros nos sentimos aliviados parcialmente dentro de lo que es un luto por una persona que se ha ido, porque no nos van a desafiar en aquellos valores en los que nos sentíamos que nos estaban desafiando, que no nos apoyaban. In Iran, a general was killed with Trump's military. En Irán, 2 years ago. una persona who was the person who was killed, somebody from the government, A general. Un general. A general. En Irán, un general fue asesinado por las tropas de Trump, el presidente de Estados Unidos. In Iran, they labeled him a hero, and when he died, they grieved his loss, 5 million people. En Irán, 5 millones de personas estaban llorando su pérdida y se convirtió en un héroe. In America, he was considered a villain, terrorist, and they relieved his loss, not grieved. They relieved his loss. En Estados Unidos se aliviaron por su pérdida porque lo tenían como a una persona terrorista, como una persona muy agresiva. So when somebody dies, the traits we admire, we grieve the loss of. Así es que cuando alguien muere, aquellos rasgos que nosotros admirábamos, lo que hacemos el luto, es lo que echamos de menos, lo que hemos perdido. And the traits we dislike, we relieve the loss of. Y aquellos rasgos que no nos gustaban en ellos es por lo que nos sentimos aliviados de la pérdida. When I ask people who are going through grief over the death of someone to write down what they're grieving the loss of, they never write the things they resented. They only write the things they admired. Cuando yo les he pedido a la gente que me hagan una lista de todos aquellos rasgos que echan de menos de la persona que ha muerto, nunca me escriben nada que les desafiara, nunca me escriben en la lista esos rasgos que no les gustaban porque les estaban desafiando sus valores. But every human being has both sides, things you like and dislike. Pero todo ser humano tiene dos lados, lo que te gusta y lo que no te gusta. So when you put those back into balance and love somebody, you feel their presence. You don't grieve their loss.
Así que cuando tú pones ambos lados en la balanza, tú notas su amor, no sientes su pérdida. So I've been doing this since 1984, 4,000 He hecho esto deaths, desde 1900, and many of my student facilitators, many more thousands. he hecho esto desde 1994 a más de 2 personas que han fallecido, trabajado a sus familiares vivos, y he hecho este trabajo con ellos. We even demonstrated this at Keio University in Japan and showed 100% relief of grief. Yo esto lo demostré For incluso, ¿no? How many months? They followed these people for 18 months after we did the process. No grief for 18 months. Yo hice incluso este trabajo en una universidad en Japón y conseguí que se consiguió que las personas se aliviaran de este luto que sentían, de este malestar por la pérdida que sentían, y luego se les hizo un seguimiento longitudinal de 18 meses para comprobar que en efecto no habían caído de nuevo en ese pesar. And they were diagnosed with prolonged grief syndrome when they came. Y cuando ellos llegaron al seminario, ellos habían sido diagnosticados con el síndrome de la post-muerte o el síndrome del post-fallecimiento de un ser querido. The Nobel Prize winning Paul Dirac El premio made a Nobel statement. Paul G. Dirac dijo una frase. He made a statement. It's not that we don't know so much, it's that we know so much that isn't so. Él hizo una frase que no es que no conozcamos demasiado, es que lo que conocemos no es así. And that which circulates the most often has the least value. And in society, we're taught sometimes not the greatest wisdom, but the thing that sells the most. That's all. Y en la sociedad actual, nosotros no siempre se nos dicen las cosas que tienen más valor, sino las cosas que venden mejor. And in psychology, much of what's being taught is not so. Y en psicología, mucho de lo que se dice no es así, But it sells. pero vende. I'm not interested in just what sells. I'm interested in what's so. Y yo no estoy interesado en lo que se vende, yo estoy interesado en lo que es. I'm not interested in feeding people's fantasies to sell them opium. I'm interested in helping them break through so they become masters of destiny. Yo no estoy interesado en venderle opio a la gente para que se vayan creyendo fantasías. Yo estoy interesado en que lideren su destino, en que sean los maestros de su vida. We have a powerful ability to be resilient and adaptable and turn whatever happens to us into opportunity. Nosotros tenemos la habilidad de ser resilientes y de convertir todo aquello que vemos como una pérdida en algo que nos beneficie, como una oportunidad en nuestra vida. I would rather treat people as masters than to assume that they're weak and victims. Yo prefiero pensar y tratar a la gente como que son líderes, que son maestros, más que tratarlos como gente débil que no pueden conseguir algo. And stop people running their friggin' stories. They want to run their story about being a victim and not empower their life. Y dejar ya de una santa vez que la gente siga contando sus historias repetitivas que se les hace convertirse en víctimas y víctimas. Dejar ya esa historia repetitiva de víctima. I'd rather wake them up and help them become in touch with reason than to sit there in their amygdala and play the victim all their life. Prefiero despertarlos y que dejen de estar en su amígdala y en ese rol de víctima toda su vida. We have Muchas amazing gracias. capacities to take what happens to make a great opportunity. Tenemos la capacidad de convertir los desafíos en grandes oportunidades. Sir Isaac Newton, who wrote Principia. Say that again? Sir Isaac Newton, the great scientist that wrote Principia. I don't know, Principia.
El libro. Principia is a great scientific treatise on the law of gravity. Ok, vale, perdón. Bien, los estudios sobre la gravedad. Vale, un libro que se llama Principia, según si he entendido bien. Ujú. When he was born, his father died, Cuando nació, su padre murió. and then his mother left him when he was a young baby. Her mother was alive when he was a young baby. She left him Ah, vale, y su when madre le he was a abandonó. young baby. Ok, su madre le abandonó cuando él So era he un had bebé. no father and no mother, Así es que él no tenía ni padre ni madre. which led him to want to understand God's will and the laws of Mother Nature. Así es que, sorry, you need to repeat this. He was left with God. No, because he didn't have a father and because his mother left him, he wanted to know God's will, the Father, and the laws of Mother Nature. That was his Así, new surrogate father and mother. así es que como él había sido abandonado, bueno, su padre había muerto y su madre le había abandonado, él quería saber, él quería conocer según el Padre, según Dios y la naturaleza, quería entender. And he became one of the greatest scientists that has contributed the most to the world because of those experiences. Y él se ha convertido, debido a estas experiencias, en uno de los investigadores, de los descubridores más importantes del mundo. Can I share another story? Do I have time to share another story? ¿Puedo Yolanda, compartir ¿cómo otra vamos de historia? tiempo? Sí, por mí bien. Yo es más por vosotros. Yo estoy encantada. Iba a pedirle que nos contara la otra historia, por favor, antes de irse. O sea que feliz. Óscar, Fantástico. puedes contar conmigo. Irene, ¿tú vas bien con la traducción? ¿Estás bien? ¿Te sientes cansada? Porque vas haciéndolo maravillosamente. Puedes contar conmigo. Fantástico. Sí, John, adelante, por favor. Cuéntanos otra John. historia. Carry on. Yeah, you can tell us about the other Is, story you so want is to that tell. yes? Is that yes? Yeah, we have time. Yes, we have time. Okay. I was asked to speak in the Milk Abbey in Austria in 2008. En el 2008 se me pidió que hablara en Austria en una fábrica de leche. Milk Abbey, you say milk. At the M-I-L-K. At the Waldsville Conference. Ya está secón. Waldsville Oscar, Conference. ya está secón. Le iba a decir a Oscar que silenciara el micro, lo ha hecho. Yeah, sorry, I was going to tell Oscar to silence his micro, but he has done it. Sorry, what did you say? I was asked to speak at the Milk Abbey in Austria in 2008 at the Yeah. Waldsville Conference. Vale, al centro de conferencias internacional que había allí en Austria. Yeah. One of the other speakers was Paul Nurse. Paul Nurse era otra de las personas que tenían que hablar allí. He's a Nobel Prize winning biologist and geneticist. Es un biologista y genetista que ha ganado un premio Nobel. I had a conversation with him during a break. Tuve una conversación con él durante un descanso And he told me his life story and how he became Nobel Prize winner. y me contó su historia, su vida y cómo había conseguido llegar a ser un premio Nobel. When they selected him to receive the Nobel Prize, they asked him to write a biography. Cuando le seleccionaron para el premio Nobel, le pidieron que por favor escribiera su biografía. And each part of the biography had to be authentic and substantiated with facts. Y toda su biografía, cada parte tenía que estar basada en hechos reales y ser sustanciosa, tenía que tener contenido. When he was researching his biography, he discovered something. Cuando él estaba haciendo una búsqueda para escribir su biografía, descubrió algo. He discovered that his real biological mother was his sister. Descubrió que su madre biológica era su hermana. That his grandparents he had a sister
And the grandparents, when the sister was pregnant, at a very young age 12, the parents moved her to another country and took the child when she was born and rejected the daughter and raised the son, him. Así es que él descubrió, haciendo su biografía, que su madre era su hermana. Cuando esto ocurrió, los abuelos esperaron hasta que naciera el niño y entonces se llevaron a la madre, la cual era su hermana, se la llevaron a otro país. Y fueron los abuelos los que cuidaron y estuvieron con este niño concretamente, que ahora tenía que escribir la biografía como adulto. Ujú. So what he thought was his parents was actually his grandparents. Así que quien él pensaba que eran sus padres, resulta que eran sus abuelos. And he never knew his mother Y él nunca jamás conoció a su madre, que era su hermana, because the parents took her away and raised him. porque sus Her padres, parents. sus padres, los cuales son sus abuelos, se llevaron a su madre a otro país. Entonces él creció solo sin conocerla. But deep down in the core of his being, he sensed there was something missing. He couldn't quite put his finger on it. Pero él en el fondo de su corazón sabía que había algo que faltaba. Lo que pasa es que no hubiera puesto su mano en el fuego. And this led him to study genetics and biology, the origin of life and genetic code. Así es que esto le llevó a estudiar biología, el origen de la vida y genética. He had a deep mystery. What's his origin? Él tuvo siempre este misterio sobre cuál era su origen. But when they were giving him the Nobel Prize and he discovered his birth certificate and found out that his mother was his sister, Pero cuando él estaba escribiendo su biografía para recibir el premio Nobel y descubrió que su madre, descubrió el certificado de nacimiento que su madre era su hermana, he insisted that his real biological mother be there at the ceremony in Oslo. pero él insistió para que en Oslo, al recibir el premio Nobel, que su madre biológica estuviera allí con él. So at the Nobel speech that he gave, his grandparents and his sister or mother were all there. Así que cuando él dio la charla para recibir el premio Nobel, estaban allí sus abuelos, que actuaron de padres, y su madre, que era su hermana. And the parents, the grandparents who judged the daughter, who alienated the daughter for 50 something years, is now Y lo- having to honor her. Y los padres, los que hicieron de padres, cuando vieron allí a la madre, a la chica, después de 50 años, tuvieron que honrarla, tuvieron que reconocer el rol que había tenido. The grandparents' judgment was humbled. El The juicio de daughter los was padres, lifted. And he taught them all how to love. el juicio de los padres, abuelos, se redujo, la sensación de malestar que ya tenía se elevó y estaban en un estado de equilibrio, de comunicación y de amor, de igualdad. And there was a tear-jerking, deep appreciation of the perfection that occurred in their lives that they never saw before. Así es que en ese momento se pudieron dar cuenta de la perfección de todo lo que había sucedido, de cómo encajaba el puzzle, algo que en ese momento no se pudieron dar cuenta. Many times we judge things with immediate perception only to discover that we are now seeing a broader perspective over time. Can you repeat the first part only? In many occasions we... At first, we jump to an assumption about what we're perceiving and not see the whole story. En muchas ocasiones saltamos sobre aquello que creemos que es sin darnos cuenta del englobe general, sin verlo en perspectiva. What they judged as wrong turned out to be the gift of life. Lo que en un principio se puede juzgar como algo equivocado, a lo largo del tiempo se puede acabar viendo que era un regalo de la vida. The bad daughter turned out to be the hero. The villain became the hero.
la que era una mala hija que acabó convirtiéndose en un héroe. So wisdom is not labeling people. Wisdom is looking beyond the labels and seeing the whole and being mindful, not Así es. judgeful. La sabiduría no juzga a nadie. La sabiduría no pone etiquetas a nada ni a nadie. Muchísimas gracias, John Demartini, por todo lo que nos has compartido hoy. Thank you, John, for all what you have shared with us. Realmente apreciamos muchísimo tu sabiduría y todo el conocimiento que nos aportas. We appreciate your wisdom and all what you share with us. Yolanda, creo que vamos terminando esta vez, ¿verdad? Sí, yo quería hacer una pregunta aquí, Vale. porque estamos hablando de las relaciones tóxicas y a ver si antes de terminar, ¿se puede considerar una relación tóxica también la relación de una persona con una enfermedad que uno mismo padece? Could we say that a person that is suffering an illness is having a toxic relationship with herself or with himself due to the illness? The symptoms of the body are feedback mechanisms to guide us to authenticity. El feedback de nuestro cuerpo, en este caso la enfermedad, son señales que se nos da para llegar a encontrar nuestra autenticidad. And to introspect and reflect and discover what's in the subconscious mind that hasn't been loved and love it. Y para encontrar en nuestro subconsciente qué partes hay que todavía no hemos amado, no hemos querido, haciendo una introspección. Gratitude, love, inspiration, enthusiasm, certainty, and presence are the 6 most powerful healers we have access to. Lo que más puede ayudarnos a sanar son 6 factores: gratitud, amor, you said 6. Gratitude, love, Gratitude, gratitud, love, amor, inspiration, inspiración, enthusiasm, entusiasmo, certainty, and presence. seguridad y presencia. Ujú. They are transcendental feelings that represent a balanced state of mind that heals the imbalances in perception. Son estados que nos dan el equilibrio que nos hace falta para ayudarnos en el desequilibrio que genera el estado de salud que has comentado. The symptoms of our quote illness are offering us feedback on how to interpret and perceive our world. Los síntomas de lo que llamamos, ya he puesto los comillados, lo que llamamos enfermedad, son señales para entender, signals to understand the world. Help us appreciate what we haven't loved in the world. Nos ayuda a entender lo que tenemos que amar en el mundo. I wrote a big textbook, about 1,000 pages, on about 1,000 health conditions and the psychology underlying them. Yo escribí un libro de unas 1000 páginas y con 1000 situaciones psicológicas que en psicología se ha hablado sobre ellas. And our autonomic nervous system impacts each cell and is impacted by each of our perceptions. Nuestro sistema nervioso central impacta en cada una de nuestras células y en cómo las cosas que percibimos afectan a ellas. When we see more support than challenge, the parasympathetic nervous system is active. Cuando vemos más beneficios que retos, que desafíos, nuestro sistema nervioso parasimpático es el que se activa. When we perceive more challenge and support, the sympathetic nervous system becomes active. Cuando vemos más desafíos que apoyo, el sistema nervioso simpático es el que se activa. And anytime those become polarized to one side or the other, they create symptoms to let us know that we don't have a balanced perspective. Y cada vez que estos extremos se enfrentan, se generan síntomas en nuestro cuerpo para hacernos entender que tenemos un desequilibrio.
So our physiology and our inner psychology are offering us feedback on how to reinterpret the world so we can love again. Así es que nuestro cuerpo y nuestra psique nos está dando pistas de cómo tenemos que enfocar las cosas para volver al amor. That's why we pay the price for every judgment that is Así es stored como in our subconscious mind. Así es como pagamos el precio de cada juicio que tenemos en nuestra mente subconsciente. We have not been taught how to listen to what our physiology and symptoms reveal. No se nos ha enseñado cómo tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. We assume that symptoms are bad, so we take a medication to suppress them. Se nos ha dicho que los síntomas son malos y entonces tomamos un medicamento para eliminarlos. That's not curative, it's palliative. We're Esto getting no rid of es- symptoms to feel better. It's hedonistic. Esto no es algo que nos cura, esto es algo que elimina los síntomas, no es algo que esté haciendo que nos sintamos realmente mejor. But every drug has a side effect. You pay a Pero, price for that model. pero todas las drogas tienen un efecto secundario, tú pagas un precio también por ello. It's another victim model. Es otro rol de víctima. That virus, that bacteria, that rickettsia, that toxin, Ese that virus, weather. esa bacteria, ese clima, esa situación externa. So we blame things on the outside and look for something to save us from the outside. Así The es que magic bullet, the magic pill. Así es que echamos la culpa al exterior y a todas las cosas que vienen de fuera que nos causan malestar y buscamos la píldora mágica, la pastilla mágica, el beneficio mágico que lo alivie. If a person goes to a restaurant and overeats and Si una, becomes perso- gluttonous, si una persona va a un restaurante y come más de la cuenta y se queda demasiado lleno, más que saciado, and they wake up the next morning with puffy eyes, cramps, bloat, gas, headache, snuffy nose, se levantan a la mañana siguiente con la cabeza hecha un bombo, con los ojos hinchados, con la nariz entaponada, con aires, con hinchazón, con malestar físico. if they go to an allopathic doctor, he'll give him an antacid, an antihistamine, an antiflatulent, an anti-cramp. He'll give him medications to get rid of the symptom. Y cuando vaya al médico, este le va a dar pues antidolor de cabeza, anti malestar general, anti dolor de barriga, anti esto, anti esto, anti esto, le va a dar medicamentos para todo. But he won't tell them to stop pigging out. Pero no le van a decir, chico, deja de comer tanto. But if he goes to a chiropractor or a naturopath, they'll ask him, when did this begin? This Pero si morning. va- What did you do last night? I pigged out. The symptoms are trying to keep you from pigging out. That's what they're there for. Pero si vas a un quiropráctico o vas a un médico naturista, te va a preguntar, oye, ¿cuándo has empezado a sentirte así? Pues vas a decir, esta mañana. Ya, pero ¿qué hiciste esa noche? Uf, me hinché, comí un montón. Y dice, bueno, pues entonces deja de comer tanto y no tendrás estos síntomas. El quiropráctico o esta otra línea más natural va a ir al origen de cómo ha sido la causa. Y te va a decir, no comas tanto la próxima vez. The symptoms are not illness. The symptoms are feedback to guide you on how to live wisely. Los síntomas no son la enfermedad, los síntomas son la guía, lo que te está diciendo cómo tienes que vivir de una forma más sabia. And when you're unfulfilled because you're not living by what's most priority in your life, you overfill with food. Y cuando tú no te sientes pleno porque no estás viviendo en la parte más alta de tu escala de valores, no te sientes que estás pleno, lo que estás haciendo es llenarte, en este caso de ejemplo, llenarte de comida. So your symptoms are not your enemy. Your symptoms can be your friend if you know how to read them and interpret them and let them guide you to wise life. Así es que los síntomas no tienes por qué verlos como tu enemigo, puedes verlos perfectamente como una ayuda que te está llegando para que tengas una guía que seguir para
tener una vida mucho más equilibrada. We don't have a deficiency of drugs or an excess of organs in our life. We have myths and misinterpretations of what our body is trying to guide us to do. Nosotros no tenemos un sobreexceso de nada malo en nuestro organismo. Lo que tenemos es una necesidad de escuchar a nuestro cuerpo que nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer de una forma más sabia. Pues como siempre es un placer y muy enriquecedor escucharlo. She feels it's very nice to hear you. It's enriching her, and for her it's a pleasure to listen to you. Yo Thank you. llevo muchos años dedicándome a la biopsicoterapia para tratar enfermedades. Biopsychotherapy is what she's doing for quite a while to treat illnesses. Y aunque en cierto sentido vamos de la mano, en otros me ha dado un panorama pues muy diferente. At some point you have the same idea, you follow the same path, but in some other moments she realized that it's very different from what she knows and from what she has known so far. Yo continuaría toda la noche haciendo preguntas. I will carry on the whole night asking you questions. Y escuchándolo encantada. And to listen to you. El tiempo manda. Y lamentablemente es breve, ¿no? Sobre todo cuando se disfruta. She says that she will stay the whole night listening to you and asking you questions, but she has not much time left and she cannot make it much longer. Entonces, para terminar la última pregunta, el método de Demartini, sí, no es ya sino sobre el método en sí. ¿Cómo se imparte? ¿Cómo es decir, cómo está estructurado para las personas que están interesadas? Es decir, ¿cómo se puede aprender esta maravilla? Me gustaría responder a esa pregunta si le dices a John, ¿vale? Yeah, Yolanda has asked a question, which is, how can somebody who's listening to us can learn the Demartini method? How can somebody introduce in their life the Demartini method? And Óscar is going to answer that question. Yeah, good. Bueno, primeramente quisiera dar las gracias a todas las personas que estáis todavía, después de casi, pues, al borde de las 2 horas, todavía aquí escuchándonos y escuchando al doctor John Demartini, que como habéis podido ver, realmente es una persona que tiene un conocimiento vasto del comportamiento humano, de la conciencia y de la conexión de la mente, el cuerpo y el alma para expandir nuestra conciencia y vivir una vida con plenitud. Y quisiera responder esta pregunta porque yo he tenido la suerte y la oportunidad de conocer al doctor Demartini desde el año 2000 y gracias a la experiencia que tuve en su formación de la experiencia de descubrimiento, pues deseé y quise poder formarme y traer su trabajo al mundo hispano. Y desde el Instituto de Conciencia Cuántica estamos impartiendo formación y estamos ofreciendo que la gente experimente su metodología, el método Demartini, y todas las personas que tengáis interés en ello, poneros en contacto conmigo, con coachingcuántico.com, y vamos a pasaros un enlace que me lo están preparando el equipo que está trabajando conmigo, para ofreceros un regalo, para que, bueno, si tenéis interés en profundizar más y en experimentarlo, próximamente vamos a estar ofreciendo una formación basada en el método Demartini para personas del mundo hispano. Obviamente, podéis contactar también con el doctor Demartini en su página web y tiene distintas formaciones y realmente es altamente recomendable, como habéis podido ver, escucharle. Cuenta sus historias de inspiración, de las cuales algunas de ellas he tenido la oportunidad de ser testigo directo. Recuerdo uno de los seminarios en los que asistí en Zurich. Hubo una persona que, lo cuento algunas veces en mis formaciones, que estando en una situación de abandono profundo por su pareja, venía en una silla de ruedas. Y después de aplicar todas estas
esta metodología que el doctor Demartini ha compartido, la conciencia reflexiva, los beneficios, al final del seminario, el día domingo, se pudo levantar de su silla y andar unos pasos, porque realmente había podido trascender esa sensación de estar paralizado por una ruptura en una relación de pareja. Realmente aquí en España hemos tenido la oportunidad de traer a John Demartini muchísimas veces y pronto seguramente podremos tener la oportunidad de tenerle en formaciones online, en castellano, o traerlo físicamente cuando todo se normalice. Y también quería agradecerte, Yolanda, a ti, a Luis, a vuestro compañero Iván, por toda, pues por permitirnos también dar a conocer a John Demartini aquí, ¿no? Y desde luego, así como la otra vez tuvimos esa entrevista y hoy hemos tenido esta segunda tertulia, vamos a hacer todo lo posible por tener una serie de entrevistas con el doctor Demartini a lo largo de este año para poder ir abordando distintos temas y distintas temáticas que pueden, pues, expandirse y ser aplicadas, ¿no? De manera inmediata a la vida de cada ser humano. Entonces, si me permitís, voy a compartir un enlace donde van a poder descargarse un regalo que es justamente un libro que está basado en el método de Demartini, que se llama 4 pasos para transformar relaciones tóxicas, que es el último libro que he tenido la oportunidad de publicar. Yo trabajo utilizando la metodología del doctor Demartini, pues desde que me gradué en su instituto. Lo voy a compartir por aquí, por el chat, para todas las personas. No sé si tú lo puedes compartir. Sí, lo podemos poner aquí. Luis, Vamos por el chat privado, ¿vale? Luis ha tenido que irse por una urgencia, entonces yo de técnica voy muy justita. No sé ni dónde está el chat privado. Vale, pues si lo pones aquí en general, lo podemos compartir. Vale, pues a ver si soy capaz. Compartir por aquí. Hay un link que lo ha enviado Luz Alicia a las ¿Sí? 20:59 que pone el link Linktree. cajadepandora.oficial. No, es el link que acabo de compartir. Si no, lo pondremos en la información del vídeo, no te preocupes. Ponen la información del vídeo. Tenéis debajo del vídeo un enlace para poder descargar este regalo que os lo hacemos desde el Instituto de Conciencia Cuántica para que podáis, bueno, pues tener una introducción más a fondo de lo que ha compartido el doctor Demartini sobre las relaciones tóxicas. Y gracias, John, nuevamente por estar con nosotros. Thank you, John, for being here. Thank you, Óscar. Thank you, Irene, Luis. My pleasure. Thank you. Realmente yo quería agradeceros a los tres. Yo quería agradeceros Thank you for translating. Oh, está diciéndome que gracias por hacer la interpretación. Sí, bueno, yo le voy a hacer las gracias, yo permitirme, porque he hablado más despacio y las frases han sido más cortas. No lo he pasado tan mal. Thank you, John, because your sentences were much shorter and you spoke slower. So thank you, honey. You have made my life much easier. Le digo que ha hecho mi vida mucho más fácil. Good. ¿Ya? Además es la interpretación más larga que he hecho en mi vida, de 2 horas. I'll learn how to do it. Yep, excellent. Pues lo has hecho muy bien. La verdad es La que más larga, nunca he hecho una tan larga, la verdad. hemos podido disfrutar, hemos abusado también de ambos y de Óscar también por la última pregunta. De ninguna manera, todo lo contrario. Pero realmente es un placer contar con los tres y poder disfrutar de vuestra compañía y de vuestro conocimiento, ¿no? Y de toda esta cantidad de información tan diferente, ¿no? Que tenemos la oportunidad de escuchar. Así que os agradezco mucho, espero que lo volvamos a ver pronto por aquí, a los tres, pero especialmente en este caso a John. Espero volverlo a ver pronto. Yolanda is looking forward to seeing you again. Well, all of us, but Yolanda is the one who has said it. Es un placer. Good. Thank you. Thank you for giving me time on your show, and thank you for
making this possible. I appreciate it. All of you. Thank you. Te agradece mucho que le hayas dejado estar en este espacio y que hayas podido encontrar el tiempo para hacerlo. Y contigo, Óscar, pues igual, a ti te vamos viendo más a menudo, lo cual es un placer también, por supuesto. Y bueno, pues nos seguimos viendo pronto. ¿Para cuándo tenemos el próximo vídeo, el próximo evento? Pues todavía no lo tenemos programado, pero vamos a encontrar en la apretada agenda del doctor Demartini pues un espacio a ver cómo podemos organizar pues con antelación las siguientes tertulias, ¿no? Sobre distintos temas. La verdad es que el tema de la salud a mí me encantaría que lo pudiéramos hablar de una forma mucho más profunda como Sí. se ha abordado ahora, ¿no? Es un tema que es realmente un temazo, o sea, Sí. que vamos a tratarlo. Y estoy de acuerdo. vamos a por él. Yo estaré en contacto con el doctor Demartini, con su equipo para coordinar los próximos eventos y también, bueno, pronto se está haciendo un documental sobre el trabajo del doctor Demartini y justamente, bueno, está filmándose y va a ser un documental muy especial porque se habla sobre todo el trabajo. Él lleva realmente trabajando con esta metodología desde el año 1984 y poco a poco pues hoy está expandida su metodología en más de 100 países. Y realmente en España y en el mundo hispano, pues desde el Instituto de Conciencia Cuántica yo estoy haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos los recursos disponibles para ayudar a expandir esta nueva visión, esta nueva manera de entender la vida, de entendernos a nosotros, de vernos como seres completos, donde el amor, la gratitud, como él también ha dicho, la inspiración, el entusiasmo, pueden ser nuestros guías para el día a día y no solamente un mito alcanzable para unos pocos, sino que realmente su trabajo, su metodología, que tiene un lado muy práctico, y yo también, la verdad es que he tenido la suerte y la oportunidad de conocer al doctor Demartini desde muy cercanamente y tengo la oportunidad también de estar viendo casos de transformación profunda aplicando su metodología, ¿no? Aquí en España y, bueno, pues desde donde estamos haciendo el trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir conectados, Yolanda. La verdad es que muchísimas gracias por brindarnos también esta oportunidad. John, they were speaking about you, as you can appreciate, because they repeated your name many times. They were speaking about you, about future events with you. Óscar was saying that. Pues como no tenemos fecha, pero vamos a estar a punto, os emplazo a todos a estar pendientes, a estar atentos. Como siempre lo iremos anunciando en nuestro canal, en nuestras redes, así que estad atentos. Y en breve, en cuanto Óscar nos pase el enlace y Luis lo tenga disponible, lo colocará en la cajita de información del vídeo, ese enlace para descargar ese libro que tan amablemente y tan generosamente nos ha ofrecido, que va a ser un placer. Es el primer capítulo del libro que vais a poder tenerlo. Lo tenéis ahí en el chat privado, pero ya lo ponéis en el vídeo, en la caja del vídeo de abajo. ¿De acuerdo? Exacto. Muy bien. Fantástico. Pues quedamos así y agradecemos a todos por verlos, por seguir aquí, como dice Óscar, después de 2 horas más que llevamos de programa realmente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana, ya sabéis, con Luis, que estará aquí. Nos vemos pronto. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Bye. A ti. Chao. Bye bye. Thank you. John. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.